Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35.1 de TV UJAT y también en Radio UJAT, la voz universitaria, en el 107.3 de FM. Y usted que nos dice en su casita, les saludamos efusivamente aquí. Un patrio saludo, pasando el día 15 y todas estas fiestas que se realizaron, el 15, 16, todavía hoy es 17, es bueno el mes de la patria de septiembre. Y bueno, si va manejando, gracias por sintonizarnos. Tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, y les saludamos en este mes patrio. Y bueno, qué bueno que la pasaron muy bien ustedes ahí en casita. Y antes de continuar y hablando de nuestros temas, permítame presentar a mis amigos. Bolívar. Hola, amigo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hildardo, buenas tardes. Mes patrio. Mes patrio. Mes patrio. 13, 15 y 18. ¿Y de hoy 17 también? Ya de corriendo. Pues ya ustedes se agarraron todo falta el fin de toda semana, la ¿no? semana. Pues buenas tardes, como todos los martes. Gracias a los que nos siguen por TV UJAT y nos van escuchando por Radio UJAT. Hoy vamos a revisar algunos asuntos de la agenda de la ciencia económica que van a resultar muy interesantes. Yo creo que sí. Y además, recordemos que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, arrancamos con dos cosas importantes. Una, todo lo que se celebró en lo que llamamos fiestas patrias, que empieza desde el 13, 14, 15, 16, y bueno, nosotros mencionamos también hoy 17, ¿no? Pero seguramente vamos a revisar este punto y también el paquete económico 2020, que es un tema bastante interesante porque a todos, de alguna manera, directa o indirectamente, nos beneficia y nos afecta, porque el gobierno, con el gasto público que hace, obviamente se traduce en bienestar a través de infraestructura, empleo directo e indirectamente que genera el gasto del gobierno. Pero vamos a empezar con el grito, las fiestas y el desfile. Fíjense que yo recogía un dato por ahí de la Canaco y veía yo que, ¿sabe cuánto se generó en este segundo, tercer, cuarto intento de impulsar el crecimiento de la economía? Según la Canaco, algo así como 28.000 millones de pesos en toda la República. El DF dicen que eran 18.700 y son 31 estados, un promedio de 300 millones, porque Tabasco dice que el gasto aquí fue de 300 millones aproximadamente. Obviamente es un día para celebrar y son días que celebramos todos nosotros desde el día 13 hasta el día 16. Bolívar. Sí, pues más el día 15, que es el grito, ¿no? Ajá. Y pues esta gesta, que conmemoramos un aniversario más de la independencia, pues se ve a nivel nacional, Claro. En todos los estados y en todos los municipios. Todo el mundo celebra. Todos celebramos, ¿no? Nuestra pequeña cena así muy sabrosa de aniversario el 15 de septiembre. ¿Tú, Gilardo, qué tal la pasaste? Fíjate que fue unas fiestas patrióticas de puente, de fin de semana, que eso de alguna manera no solamente motiva el consumo por la cena que normalmente se hace el 15 de septiembre, sino Claro. que promovió vacaciones. Turismo. Mucha gente, turismo para muchas zonas turísticas se vieron abarrotadas porque aprovecharon exactamente esta coyuntura. Por eso se fue un poco hacia el alza el consumo interno, el monto de lo que supuestamente cada mexicano gastó. Por ahí las encuestas dicen que de cada 10 mexicanos, 6, el 60%, tuvo vinculado a algún tipo de consumo en este 6 de cada 10. O sea, es altísimo. Claro. Que se gastaron en promedio el 30% de su sueldo. A la mecha. Y que eso pues significa que Es altísimo. va a haber también deuda. Tarjeteo. Tarjetazos. Viene el buen fin y todo. Fíjate que yo checaba. Sí, dime.
que puede venir. Otro aspecto también es la parte, ¿cómo lo puedo decir? Parte simbólica, una fiesta muy austera, ¿Verdad? sin muchos Porque eso ya aspavientos. los gastos de la comida son como, ya están orientados a ciertos gustos, ¿no? Sí. Ciertos guisos que se hacen. Y que los taquitos, que el pozole, que la empanada, Pero yo creo que Bolívar hace referencia al festejo oficial. Porque ya las familias, hay algunos que tiran la casa por la ventana, ¿no? Yo siento que es muy importante hacer mención de lo que comentaba Bolívar. Se hizo seguimiento del momento en que se dio el grito en la Ciudad de México. O sea, cómo el esquema, incluso en las redes sociales anduvo circulando dos fotos, ¿no? Una en el último grito de Peña Nieto, donde el pasillo va caminando con su esposa y de lado y lado están los aplaudiendo, ¿no? Y acá como en este grito del presidente Andrés Manuel, nadie, o sea, solito llega y eso representa de que no hubo festejos como se acostumbraba. Ahí fue la autoridad republicana también. Sí, Después del grito se iban al banquete y a... No, cada presidente tiene su estilo para hacer. Claro. El caso de este presidente también, o sea, pone esto a La austeridad la republicana. austeridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes, después del evento, a cenar con sus invitados especiales, ¿no? Y a ti te dejaban afuera. Al pueblo pues, le quedaba, ¿no? Entonces, Nos dejaban afuera, cerraban la puerta y afuera nos quedábamos. Ajá, que ahora, por ejemplo, se vio quizás así, pero siento que un poco austero, ¿no? Claro. En comparación un poco con las austero, otras. totalmente austero. Fíjate que las cifras dicen así, que lo que gastó la gente en estas fiestas patrias, dice que en hoteles, fue el 6.6%. En bebidas y tabaco, el 5%. En restaurantes, el 5%. En papelería, con esos adornos que ponen, ¿no? El 4.4%. En ropa, el 4.3%. Y en esparcimiento, no sé si alguna cosa de juegos. Que puede quedar por ahí. O fuegos pirotécnicos, ¿no? El 3.6%. O sea, si tú revisas la canasta, de llamar de alguna manera, de lo que gastaron la gente el día 15, 16, es eso. Ahí se concentra en la comida, en los festejos, eso. Pero no mencionaste algo importante, que creo que es el mayor porcentaje. Las bebidas. Las bebidas. No lo dijeron aquí. Sí, no lo tocan, pero ahí se va el grueso. mayor La parte. fiesta, la euforia por conmemorar... Un tequilón de este tamaño. No, olvídate. Todo el mundo... Sí, te digo que Todo el mundo hay estaba- regiones que van a lo tradicional, ¿no? Por ejemplo, yo donde estuve, Pulque. el pulque, que era el tepache, Sí. que era, sí, en otras partes es más lujoso, ¿no? El whisky, todo eso. Claro. Creo que sí, este fue muy diferente a los otros, ¿no? Muy diferente, Claro. totalmente. ¿Qué te pareció el grito? Y una observación, no hubo memes, Así es. no hubo memes. ¿Qué te pareció el grito a ti? Bien, muy bien. ¿Cómo lo viste? Muy bien, estuve presente, mucha ¿Fuiste gente. allá al Zócalo o Ajá, no? al Zócalo, mucha gente y el respaldo, pues al final, cuando el pueblo empieza Ajá. a hacer arengas, mucho respaldo. O sea, se nota, pues, se transmite ¿Desorden? ¿No hubo? No, No. no. De ahí vino las fiestas, bueno, la pachanga esta de la música y Ajá. las bebidas, que eran bebidas Está el presidente en pantalla. de aguas frescas. Bebidas de agua fresca, como Fíjate, decía. así- Allá, así como allá está en la más pantalla. naranjada, limonada, horchata. bueno. Pero fíjate que yo no sé qué pasó en todas las entidades federativas, inclusive en los municipios, Ajá. porque también esto permea... ¿Gritaron en el allá? municipal. Pero aquí también en Plaza de Armas sería un evento totalmente austero. Sí, agüita de horchata, agua de Jamaica o agua sola, era lo que se estaba distribuyendo. Bueno, se tiene que ir, en este caso, con el planteamiento de la austeridad republicana,
porque hoy todavía el gobernador dijo que con todos estos programas de austeridad ha cubierto, deudas de más de 2,000 millones de pesos que dejó de la administración pasada. Es una forma, una alternativa de usar esos recursos para atender estos requerimientos. Qué bueno, ¿no? Sí, porque también era como una cascadita, pues. Claro, También a nivel este estatal gobernador, eran mira, este gobernador, eran este sus, gobernador ¿cómo se llama? ahí Sus, dando el grito aquí en Villahermosa. sus invitados especiales y también. ¿No? Embajadores, olvídate, era una gastadera que... Terrible, Que te digo ¿no? que así se va hasta los municipios, ¿no? O sea, detalles como, por ejemplo, que se cayó una bandera, ¿no? Algo así. ¿Qué te pareció el desfile? Pero el desfile, sí, ya no lo vi. El desfile no lo vi. No, porque se costó tardísimo. Pero tomó mucho tepache. porque los accesos es muy difícil, pues, allá en la ciudad. Sí, pero a mí me pareció el desfile bastante interesante. Mira, ahí empieza. Era el mejor desfile, verlo por ahí ve el televisión. presidente a elizar la bandera. Pero un desfile bastante interesante, muy señalando épocas, ¿no? Hasta llegar a la cuarta T. A la 4T. La cuarta T. Son el líder del Congreso, de los diputados y del Senado, la senadora Balboa, ¿no? Sí, totalmente, y el otro es el de los diputados, ¿no? Muy bien, fíjate, un desfile, yo lo vi y me gustó la forma en que se presentó, orden. Y un detalle que es muy importante observarlo, su mensaje fue muy fluido. Claro. Muchos pensaban que iba a ser... Muy lento, como cuando hace su conferencia mañanera. Ándale. Pero no, fue muy bien. 24 minutos de una manera fluida, pues. Bastante fluido. Pues Pero qué bueno, 20, qué bueno. 20 vivas, ¿no? Ah, sí, cierto, Fueron 20 fíjate. vivas. Sí. Hay un detalle que tengo que observar. La Guardia Nacional, ¿no? Hizo presencia. El proyecto Enseñó, sí. empezó a enseñar el músculo, Ajá. ¿Cómo va la fuerza? Sí, cómo viene. va su formación. Sí. Como que le dio bastante importancia a esa parte de la Guardia Nacional, como que se vio muy aparte, como En el diciendo, desfile, esto es en lo el que desfile va, salió. sí, eso es lo que va a cuidar esta parte de la sociedad. Esa, la Guardia Nacional, el Ejército también hizo presencia. La Marina. Marina también en ese lado. Yo creo que fue un desfile bastante completo el que se realizó, muy diferente. Yo veía las cosas de las etapas del desarrollo del país y bueno, eso es importante. Bueno, seguimos platicando un ratito, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos platicando estos temas de las fiestas patrias, una celebración muy importante que se dio, muy interesante, bien concurrida y a gusto. Muy austera. Muy austera. Y el pueblo de México por primera vez celebró. Pero bueno, viene otro tema que es el paquete económico 2020, que hay que analizarlo a profundidad porque son cosas muy importantes que tiene que manejar el gobierno actual, porque es el gasto que va a realizar que ya propone él en el próximo año 2020. Hay organismos que se han atrevido a opinar acerca de este presupuesto, de este paquete económico, como la OCDE, la Asociación Academia Mexicana de Derecho Fiscal, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Coparmex han opinado precisamente, dan su punto de vista acerca de esta reforma fiscal. Y, por ejemplo, el caso de la OCDE dice que debe orientarse hacia el gasto social y a la construcción de infraestructura. En el caso de la Academia Mexicana de Derecho, dicen que esto debe modificarse, las modificaciones legislativas en materia fiscal deben manejar los dineros porque hay una compensación universal que el gobierno ha dado con respecto a las personas que le da de alguna manera dinero directo o indirectamente con los programas. La Comisión Fiscal de Control Público, el Instituto Mexicano de Control Público apuntó que se debe voltear a ver el ingreso del gobierno en el IVA. Y en la Coparmex dicen ellos que debe también orientarse el cobro hacia el IVA. Ellos defienden un poco el ICR, sobre todo las ganancias que afecta al gobierno en las empresas. Pero los senadores aprobaron este tema, entre ellos fueron 66 votos a favor y 45 en contra, y ahí se quedó este paquete económico que están revisando el Congreso a partir del día, ¿qué? 5, 6, 10 de septiembre más o menos.
Y bueno, hay cosas que me llaman la atención en este tema. Por ejemplo, los rubros que contempla el paquete económico, el tipo de cambio, la tasa de interés nominal promedio, la inflación anual, el precio del crudo en $49 que lo manejan, el crecimiento de la economía entre 1.5 y 2.5, la deuda ese que no rebase el 45.8 y el superávit que comentábamos en la vez pasada. Y es un comparativo de dos cosas, el manejo del IVA. El IVA en el presupuesto del 19 fue el 43% fueron los ingresos del gobierno, luego el ISR personal el 29%, el ISR en las empresas el 15%, los estímulos el 10% y los impuestos especiales el 1.3%. Así el gobierno compuso, organizó sus ingresos para ejercer el gasto público más los préstamos que recibieron y quedaron ya etiquetados el gobierno que se fue. Bueno, por ahí va el análisis que nosotros presentamos con respecto al programa el paquete económico 2020. Bolín. Sí, yo veo una forma de una captación más de impuestos. Sí, efectivamente no hay nuevos impuestos, pero sí hay una actualización. Claro. Es decir, la base gravable se incrementó, amplió la base gravable. Aquellos que no pagaban impuestos, pues ahora van a pagar, como el caso que platicábamos hace rato. El caso, por ejemplo, de los aboneros, ¿no? El caso de la venta por catálogo, el caso de las rentas de casa, el caso de las plataformas, ¿no? No pagaban impuestos, ahora van a pagar. Con respecto al IVA sí no estoy de acuerdo porque el IVA es un impuesto indirecto. El IVA lo paga ¿El consumidor? Lo pagamos los consumidores, ¿no? Por eso no quieren meterle tanto al ISR porque ese es un impuesto directo y va sobre las utilidades, ¿no? De las empresas. Eso es. Entonces ahora yo creo que con esta ampliación de la base gravable, pues sí compensa un poco los recursos que requiere el Estado. Claro, Gildardo, ¿qué decías? Fíjate que, como mencionabas, hay muchos organismos, no solamente de carácter internacional, sino locales, nacionales, que han hecho mucho ruido con relación al presupuesto, ¿no? Algunos dicen que se quedó corto el presupuesto, aunque hubo un incremento. Ahorita el Son presupuesto, 6 billones. 6 billones, ¿sí? Casi 90 y tantos mil millones de pesos. Más. 6 billones, llegándole a los 100 mil millones de pesos. 6 billones, 96 mil. Sí, casi a los 7. Casi llegando a los 7. Ajá. Bueno, yo creo que el presupuesto es un presupuesto todavía fincado, sostenido en criterios del modelo neoliberal. O sea, finanzas públicas sanas. O sea, por más que se diga de que va a haber el superávit primario pasa del 1% al 0.7%, eso representa unas finanzas, pues, de alguna manera reflejan una seriedad. Un manejo serio de tener un guardadito, ese superávit primario es un guardadito que se puede usar para muchas cosas. Un evento, una inundación, un terremoto. Para la deuda, para pagar la deuda, todo esto. El aspecto tributario. Yo creo que el aspecto tributario hay un compromiso a corto plazo. En los primeros 3 años se ha mencionado el gobierno federal de que no va a haber incremento de los impuestos que actualmente existen. Ya veremos dentro y no va a crear otros impuestos, y no se va, bueno, sí hay planteamiento de generar una base más grande tributaria. La base pero el abanico decía Bolívar hace un rato. Sí, la base gravable. Sí, pero aquí se está retomando aspectos importantes como por ejemplo estas grandes empresas internacionales que son plataformas. Sí, eso es. No pagaban impuestos, a nivel mundial no pagan impuestos. No pagan. Pero ahora... Buscar el mecanismo para que ellos paguen, ¿no? Sí, Uber, por ejemplo, el Uber hace negociazo. ¿Y no paga? No pagan. Las empresas esas que compras por internet,
las que ves Las películas. tiendas departamentales que no son de aquí no pagaban. No, pero Sí, todas toda estas esa grandes parte, plataformas. sí. Las que lo vieron por catálogo, por ejemplo, eso no También. pagan impuestos. También No pagan impuestos. Entonces- O sea, es decir, ampliar la base grabable. los que venden por televisión en la noche. Y ¿no? otra cosa importante es la eficiencia en la captación de esos recursos. Claro. Y ahí el concepto de eficiencia trae a discusión un tema de lo que dicen subejercicio o ahorro. O sea, es un tema, cuando tú usas un presupuesto y no lo ejerces en su totalidad, en el esquema tradicional, en el modelo tradicional, en el modelo Subejercicio. de gasto que se viene haciendo, dice, es un subejercicio, hay que gastárselo todo, aunque no sea un gasto totalmente eficiente. Aquí la regla es gastar, Gastar y gastar. Y si lo ahorras, te quieren etiquetar de que estás haciendo Un subejercicio. un subejercicio, que es lo peor que puede suceder Claro. para una economía en las condiciones como la de México. Sí, Yo creo que tenemos que cambiar de criterios. Los subejercicios que se realicen, porque de alguna manera fue mal programado, el presupuesto fue mal propuesto y no hay, Bueno, o se está gastando mal, bueno, hay que retenerlo, hay que ahorrarlo. ¿Para qué lo va a gastar mal, no? Y aplicarlo a áreas donde realmente lo estemos necesitando. Reorientar, pues. Yo creo que las finanzas serias que se están manejando, que yo no comparto, por ejemplo, el superávit primario, porque eso es algo que está dentro de la lógica temática del modelo neoliberal. Pero ahí está. El aspecto tributario, bueno, qué bueno que se amplíe El abanico, ¿no? para estas empresas que son dueñas en el mundo y que No quieren pagar aquí nada. no le pagan a nadie. Y lo que sí empieza a verse el rostro del nuevo modelo es el aspecto social, cómo parte del presupuesto se está abocando a programas sociales ya con una dimensión totalmente Claro. diferente. Sí, más o menos ya etiquetado, ¿no? O sea, eso es importante en el paquete. Pues más o menos como una estabilidad, ¿no? No creo que considere, bueno, es austero también, Claro. es austero, no con este paquete ya vamos a salir de la... De la Pero sí, crisis, ¿no? pero sí se ve que es un poco austero, no creo que haya un desequilibrio en la finanza. Y bueno, y tampoco vamos a esperar que esto sea la panacea. Claro. Pero ya es un punto en el cual a partir de aquí, vamos a decir como un despegue, ¿no? Si todo eso se cumple, si todas esas cosas que se están manejando se cumplen, yo creo que sí hay un despegue. A mí me llama la atención dos puntos que contemplan, que son un poco especulativos. El caso del dólar, ¿no? Lo tienen como tipo de cambio a 19.90. Y el caso del barril de petróleo en $49. No sabían de No, pero lo que pasó ahorita que ya había el en barbontén. Arabia Saudita, ¿no? La Sí, refinería que refiere a 7 millones de barriles al día. Entonces no sabían esto. Y esto se va a disparar el Sí, petróleo. se va a el barril de Pero petróleo. ya quedó regularizado el día de hoy. Sí, lo que Le sé es que, apagaron ya el fuego. lo que sé es Mientras que la reparan, cuando lo condicionan, bueno, y la producción, sí, ok, sí, pero Claro. no tengo la capacidad de producción, también me va a reflejar. Pues. Fíjate que aquí hay un trasfondo, ya ahorita... esos dos puntos te decía. Sí. Es un trasfondo político electoral. Quieren echarle la culpa a Irán. Ujú. ¿Qué sentido, con qué lógica Irán se va a poner de pechito a hacer un acto de este tipo, ¿no? Acto terrorista, Es un acto terrorista provocado por ya saben ustedes quién, para diría que- justificar, Ahí está la muerte del hijo de este también. exactamente para justificar una intervención en Irán Ajá. y manejarlo como Como un aspecto electoral porque el señor quiere reelegirse. Claro, y no le importa a quién. Pero ya Putin dijo ayer o hoy que le ofrece al gobierno de ahí, de los sauditas, que les vende
un arsenal de cohetes para Sí, defender. Para defender su inversión. Hoy empieza dos fuerzas economía de guerra otra vez, ¿no? militares Fuerzas, a meterse en el mundo. independientemente de lo Así que es. pasa acá con China y Así todo ese es, rollo, ¿no? así es. Independientemente. Estamos platicando un ratito. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando estos temas del presupuesto del gobierno federal. Y este paquete económico 2020 lo hemos estado manejando de esta manera. Hace un rato hablamos de los puntos relevantes, de las opiniones de los organismos que se atreven a opinar, tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, hemos analizado dos cosas que nos dan la atención, el caso del dólar y el caso del barril de petróleo, que es una buena parte especuladora en donde se maneja el presupuesto. Pero hablemos de los ingresos y del gasto. El Ejecutivo Federal estima obtener ingresos totales por 6.096.3 millones de pesos. Ese es su gasto. ¿Y cómo lo piensa obtener? A través de los ingresos presupuestarios de los impuestos y lo que haga falta lo piensa obtener a través de financiamiento. El deuda. ¿Estima cuánto? Deuda. El ingreso presupuestario, algo así como 5 billones, ¿no? 511.9 millones de pesos. Alrededor de eso. Y el resto de los 6 billones, algo así como 600 millones, los piensa obtener a través del financiamiento. Del total de los ingresos que va a obtener el gobierno, fíjense que hay una cosa que me llama la atención, es que antes el presupuesto del gobierno, los ingresos petroleros eran el 40% aproximadamente. Ahorita no. Hoy solo el 17.9% por los ingresos petroleros. Y la otra, la gran masa que compone el presupuesto es la masa tributaria, los ingresos tributarios, el 63.4%. ¿Decía algo, Bolívar? Sí, fíjate que en base a esto es de reconocer lo Ajá. que el presidente dijo ayer, Ajá. de los pendientes. O sea, hay cosas pendientes, ya no es la frase aquella de que todo va bien, no reconoce la parte que está allí, y una de ellas precisamente es la inversión. Claro. O sea, independientemente de los gastos sociales, pero la inversión puede generar y llegar a crecimiento, ¿no? Claro. Decía Gilardo. Claro, nada más que la inversión que se está proyectando es menor a lo que se tiene que pagar por intereses de deuda. Sí, esa es la... Entonces, el gran peso que representa al día de hoy a este gobierno, los intereses de la deuda, esos compromisos que el gobierno no puede declararse en moratoria, tiene la presión que existe de todos esos organismos internacionales, Claro. es exactamente Calificadora sobre todo, ¿no? que tiene que cumplir con esos pagos. Entonces, un país que paga más de intereses por su deuda que tiene, que la inversión en infraestructura, pues significa que es un país que está metido en una camisa de fuerza, que lo limita, que no tiene mucha movilidad para promover las inversiones Claro. y para promover el desarrollo. Claro, claro. Yo creo que por este el asunto, por ejemplo, dice hoy espera, dice el gobierno federal, de que ya ves que le ha puesto bastante interés en la recaudación tributaria. Porque si nos vamos hacia atrás, solo el 14% era lo que se recaudaba. Y seguimos, y los gobiernos pasados, el más reciente, pues sí le puso énfasis en la cuestión tributaria, una reforma fiscal, y que se ayudó en algo a impulsar la captación de impuestos. Hoy el gobierno le pone énfasis y abre el abanico, ¿no? Todo el mundo va a pagar, todos vamos a pagar. No te extrañes que hasta la cuestión informal también pague su puntito de lo que ingresa. Pero lo que dice el secretario de Hacienda de que esperan que esta recaudación tributaria a lo largo de los 6 años
vaya aumentando un 2%. Eso contribuye a que el gobierno vaya dejando un poco el financiamiento a través de empréstitos o préstamos y se concrete como lo reza, ¿no? Gastar lo que ingresa. Esa es la idea que tiene el gobierno. Obviamente, eso tiene que irse dando paulatinamente, el ir metiéndonos a todos a pagar, porque somos una sociedad que no queríamos pagar o no queremos pagar impuestos. La cultura que tenemos, ¿no? La cultura del no pago. Del no pago. Si ese es lo ya, ¿por qué lo pago yo? Entonces, como no se ve una realidad plasmada en bienestar social, en obra, en infraestructura, el presupuesto del gobierno, entonces la gente como que no se la cree en no pagar, pero ahorita la idea del gobierno actual ha atacado así de frente la parte de la austeridad y la parte de lo que no son legales, de las personas que hacen las cosas mal. El gobierno se ha metido de lleno a enfrentarlo y todo el mundo va a pagar, todos vamos a pagar, desde la enfermera que no declaraba impuestos y hasta los grandes personas empresarios que no pagan impuestos, todos vamos a pagar y obviamente esa es la idea del gobierno. Sí, de esa manera como se ha manejado, pues pague más el que más tiene, ¿no? Pues sí, porque son tus ingresos, ¿no? Si gasta un Sí, porque hay un trato de la población que... Pero si ingresa $1 millón de pesos diarios, obviamente va a pagar impuestos de ese $1 millón de pesos diarios. Sí, no, pero hay personas que están trabajando y al salario mínimo no puede... Pues obviamente no tributan. Pero sí hay actividades que no pagaban impuestos y ahora las ponen en el orden, las que acabamos de decir. Claro. ¿No? Por ejemplo, no sé, el Uber que dice él. El Uber, Netflix, que son las plataformas esas, ¿no? Todo Sí, eso, ¿no? todas las plataformas. por la libre. prácticamente. Y que te cobraban y tú ni cuenta. Era poquito, pero ese poquito, júntalo en todo lo que están ahí. Y no pagan nada. Ahora, la desventaja que tenemos en eso es de que al final de cuentas el que va a pagar todo eso es el consumidor. Sí, el consumidor. Pero bueno, o sea, es la ley, ¿no? En la que, Es que en la que no estamos. queremos pagar impuestos. Y ese es el gran problema. Ahora, el gobierno está metiendo en cintura a todos nosotros, ¿no? El gran empresario que no pagaba, que le devolvían miles de millones de pesos de impuestos. Y tenemos datos históricos muy fuertes de empresas televisoras, de empresas botelladoras, de empresas grandes que no pagaban. Y hasta las transnacionales que están aquí en México no pagan impuestos. Entonces, ahora tienen que pagar. De esa información que tenemos nosotros, de la que no pagaban impuestos, pues, es una cantidad considerable. Me refiero a la parte del consumidor final. Por ejemplo, tú como ahorrador te pagabas una tasa de ISR del 1.04. Ahora vas a pagar 1.30. O sea, hay un ligero incremento. Pero eso puede ser de arma, ¿no? O sea, puedes que tu cultura del ahorro vaya hacia abajo, ¿no? Porque vas a pagar más impuestos. No, realmente debe ser equitativo esto, ¿no? Equitativo. Que pague, el que más tiene, el que debe pagar más, ¿no? ¿Por qué? Porque las cámaras que dicen allí con respecto del IVA, el IVA es un impuesto indirecto y no lo puede pagar todo el consumidor. Y ellos quieren favorecer más al ISR porque no quieren pagar impuestos. Pero al final de cuentas, el IVA es el que financia muchas cosas. Por ejemplo, con la... Sí, pero ese IVA lo paga el consumidor. Pues sí. Tú, él y yo lo pagamos. Todos lo pagamos. La empresa no, porque la empresa lo traslada. Nosotros lo pagamos y ¿dónde? Ahí, ya lo pagaste, ¿no? Bueno, lo traslada cuando lo integra al SAT y todo, pero cuando, cuando lo integra al SAT está perfecto, lo pagamos nosotros, pero... Y lo regresa al gobierno, ¿no? Sí, que lo regresa al gobierno. No, pero muchos él dice, no lo regresan. No, él dice, yo cobré 100 pesos de IVA, pero compré compré 50. Ah, entonces al gobierno le doy 50. Y me quedo con esos 50. Pero así lo hacía, entonces, ¿quién pagó? Nosotros los consumidores. Sí, nosotros. los consumidores, porque el empresario tiene la opción de deducir el IVA de lo que compra. O sea, si tú compras para el consumo, lo pagas todo. Claro. ¿Sí? Como él lo retiene y como él también paga, pues, y es un buen negociazo para el IVA. Y luego te aclara en cero, ¿no?
No te declaras en cero Sí. y no pagas tú tampoco. Ah, bueno, ya, pues ya Por que- eso es muy importante esta reforma que se acaba de hacer al Código Penal, de que las facturas apócrifas, ¿sí? Que rebasan año con año más de 2 Billones de billones, pesos. que ese es el daño patrimonial ¿Eso es que da el corrupción? Estado. O sea, que brincaron las cámaras empresariales, que eso era como una psicosis, ¿cómo le llaman? De tipo Hostigamiento. hostigamiento, persecución. una persecución fiscal. Digo, es que no es posible. En las condiciones en que está mucha gente, con el IVA se quedan con el IVA porque deducen el IVA que compraron, que pagaron. Claro. Al Compraron una comprar, factura. claro, compraron una factura se queda y dan facturas Ajá. Y hasta sale a favor. y hasta les tienen Y luego le dar tiene que a pagar el favor, gobierno. ¿sí? Entonces yo creo que ese es un paso serio Para la disciplina fiscal. para la disciplina fiscal, para que todos tengamos esa responsabilidad y ese compromiso de pagar. No es posible que seamos a nivel Latinoamérica uno de los países que menor captación Tenemos. tenemos, ¿sí? Mientras hay países que tienen el 30 o el 40% del PIB, ¿sí? De Ajá. captación de ingresos, Claro. que eso les da un potencial para poder Claro. trabajar la infraestructura y todos los programas requeridos. Y por eso decía, mira, ¿por qué discuten? Decían la OCDE, que ese 16% de IVA que se cobra en México es mucho más alto que en toda América, de México hacia abajo, latina, como decimos nosotros. Pero por otro lado dice la OCDE que no es alto comparándolo con los 20 que están en la OCDE, ¿no? En la OCDE. Está más caro ya, está más alta la tasa. Sí hablan 19 y más por ciento. Yo creo que es un justo promedio que el gobierno ha establecido con respecto a este IVA. Es decir, un 16%, la misma empresario del Coparmex está presiona y presiona que todo se cargue al IVA, que suba un puntito más y que no se agreda al ISR empresarial. Porque ellos ven que sus utilidades se van a ver afectadas. Mira, un ejemplo fácil. Tú tienes 3 empleos. Ajá. O sea, la UJAT, un consultor aparte. Que no lo tengo. Por todos que los no lo tengo. Y el de piloto aviador, eso no va. No, eso no. También es es- una pista aérea. Ay, ¿cómo? Sí, fíjate qué pasa. Todo tu ingreso de esta empresa, suman el otro ingreso, suman el otro ingreso. Y la tasa donde te van a Arriba. calcularlo, Arriba. Pero lo suman. Claro. sí, porque lo acumulan. Porque lo acumulan y mientras más alto es el ingreso, ingreso? mayor es el impuesto. Fíjate, para nosotros Ajá, como... fíjate, no, ¿Y es qué hace como- la empresa? La empresa tiene muchas cosas para deducir. Así es. Otra platicamos de regreso, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema del paquete económico 2020, pero tenemos en el estudio un teléfono, el 358-1596. Llámenos, recibimos sus mensajes, sus llamadas y las salutaciones, ¿por qué no? Saludamos a todo aquel que nos va sintonizando en el radio, en la voz universitaria del 107.3 de FM. Gracias por sintonizarnos. Y si nos sigue viendo en el canal 35.1 de TV OJAT, también muchas gracias. Aquí realmente les felicitamos y hayan pasado unas felices fiestas septembrinas a todo lo alto y ancho del festejo que fue 13, 14, 15 y 16. Y si sigo en 17, bueno, ya es por su cuenta. Por la cuenta, ¿no? Ya es por su cuenta. Fíjense que estamos platicando este tema acerca del paquete económico y cuando el secretario de Hacienda se presenta en el Congreso a presentar su paquete, van a hacer la expresión, él manifiesta 14 puntos importantísimos de este paquete económico. En primer lugar, hace mención de la expansión de la economía mexicana. Tanto organismos internacionales como el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, entre otros, hablan de una disminución del crecimiento de la economía mexicana. Y algunos organismos nacionales, como los empresarios de Coparmex u otras instituciones de agrupaciones profesionales, de profesionistas, hacen también mención de la disminución inclusive. El gobierno prevé que para el 2020 esto se maneje de esta manera. Se prevé que con la inversión que hace el gobierno en los proyectos que ya tiene, como el Tren Maya, como la refinería,
como la siembra de árboles, entre otros, el gobierno derrama dinero y genera inversión. Y genera inversión, obviamente, los empresarios se suman a ese esfuerzo. Y seguramente estiman que la economía crezca en el 2020 1.5 a 2.5%. Sí. Y otro detalle. En el 2% cierran el crecimiento de... Hablamos de 2020. Hablamos de 2020. Y otro detalle que me llama la atención ya, el dólar es la moneda con que nos movemos internacionalmente, es 20 pesos. 20 pesos. Y el otro detalle es, te comentabas hace un rato que ubican al barril del petróleo en $49 por barril. Y otro detalle que llama la atención es que solo representa los ingresos petroleros el 17% del presupuesto total. O sea, se despetrolizó. Sí. Ya no es el petróleo la base fundamental del presupuesto del gobierno. Obviamente eso es importante considerarlo por eso. ¿Deseas algo, Bolívar? Sí, de esa parte es importante porque ahora son otras las cuestiones con respecto al ingreso, ¿no? Con respecto al nivel internacional del petróleo, pues esto va a ser variable, ¿no? O sea, parte de la meta de ese claro. Pero va a estar de acuerdo al mercado internacional del petróleo, ¿no? Como en este caso, pues un ligero incremento del precio del barril. Breve. Y otro detalle es los egresos. Dice el gobierno federal, dijo el secretario de Hacienda, que el gobierno federal va a gastar o pretende gastar 6.096.000 millones de pesos. Los ingresos fueron 5.5 billones, es lo que pretende captar el gobierno. Si te das cuenta, el año pasado era más o menos el presupuesto del gobierno, parecido. Pero los otros 584 millones, 484 millones de pesos, los pretende obtener vía financiamiento. Obviamente, ¿cuál sería? La banca nacional. La banca nacional, o sea, el endeudamiento, el techo de endeudamiento que tienen ellos. Pero es algo importante. Otro punto que menciona el secretario de Hacienda es una disciplina fiscal con rigor. Con rigor, sí. Efectivamente, lo que platicábamos hace rato en el segmento anterior, hay muchas fugas. Ajá. Una de ellas, lo que comentaba Gildardo, era precisamente lo de las famosas facturas apócrifas. Y esto afecta pues a esta parte. Entonces la disciplina fiscal y la eficiencia fiscal contribuye pues a la optimización de estos recursos. Salirse pues de esa cultura del no pago, ajá, del desvío, y volverlo pues a una economía en la cual todos paguemos impuestos, desde su justa dimensión. Todos. Y ese techo de endeudamiento que tú decías hace un ratito es solo pide 532 millones, algo así como el 1 o el 2% del presupuesto que el gobierno tiene estimado para gastar en 2020. Esos puntos maneja el caso de Pemex. Pemex es una empresa paraestatal que la vieron deteriorando para que la gente dijera ya no sirve Pemex y se la agarraran entre ellos, aparentando cómo es posible que solo perfores y saques petróleo y lo vendas. Ni siquiera lo procesaban, pues. Entonces Pemex tiene un problema de liquidez, necesita 10.000 millones de pesos. Sí, en este paquete, ¿cuánto le asignan a Pemex? 1.200 millones de dólares de deuda externa que tiene y necesita 10.000 millones de endeudamiento Pemex para poder jalar. El gobierno le acaba de dar algo así como 5.000 millones, le dio para salir un poco del atolladero a Pemex y empiece a movilizar esa empresa que estaba en ruina. Se empieza a financiar pues para que pueda moverse, ¿no? Otra empresa que también maneja el sector de Hacienda en el paquete que manda al Congreso es la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, la Comisión necesita sanear su programa financiero. La dejaron en bancarrota. Los 12 comentamos el programa pasado que de los 19 ductos de gas que están usando para generar energía eléctrica, 12 están en condiciones muy tristes en cuanto a la producción, ni siquiera pasa gas por ahí y el gobierno tiene que estar pagando a esas empresas que produjeron los ductos. Por almacenamiento. Ahí, y no pasa gas. Sí, Solo se andan quejando que porque la falta de gas limpio no hay suficiente. En México están usando gas un poco contaminado, por cierto. Pero al final de cuentas, la CFE necesita limpiar su problema financiero. Y la CFE necesita 9.800 millones de pesos. Y además necesita 508 millones de dólares que se lo presten afuera.
Es una empresa que reportó el año pasado algo así como 10 mil millones de utilidades, o en 17, por ahí, más o menos. Y a pesar de lo que ha sido golpeada, a pesar de lo que ha sido pues no bien administrada, mal administrada, es una empresa que sí sigue generando utilidades. Que sí es productiva. Es productiva, igual que Pemex son productivas. En el caso de las gasolinas, ¿no? En el caso de las refinerías que hay, que son productivas y que prácticamente no se han La dejaron caer, pues, y ahorita es reconstruir aquella, ¿no? Pues el gobierno federal, dentro de otro punto que maneja en los cuates de Hacienda, es que dice que el gobierno federal, una cobertura petrolera que tiene que él ya plantear prácticamente, algo así como un gasto de 409.071 millones de pesos. Es lo que tiene el gobierno para mantener la cuestión petrolera. Ese otro gasto que tiene presente el gobierno federal. Obviamente, esta cobertura petrolera que está comprometido el gobierno por las gasolinas que tienen que hacerse, por la mejora que tienen que hacerse, las reparaciones a las refinerías. Entonces, el mantenimiento que se está dando. Así es. Parece, hace tiempo le dijeron al presidente López Obrador que el Fondo Monetario de que tenía 75 mil millones de dólares de una línea de crédito. Le dijo, espérame tantito, no estoy diciendo que no, pero parece ser que ya coquetearon con el Fondo Monetario Internacional y obviamente van a pegarle alguna pellizcada a ese dinero que tiene el Fondo Monetario como línea de crédito al gobierno mexicano, aunque el gobierno diga que no se va a endeudar. A veces es necesario por una sencilla razón. Hay empresas como Pemex, empresas como Comisión Federal de Electricidad que necesitan fondos financieros externos. Necesitan dólares. En este momento. En este momento lo necesitan. Y decir que no vamos a gastar, que no se va a endeudar, es preguntar de dónde agarras ese dinero para financiarlo. Se necesita inyectarle millones para extraer petróleo. Me decía Procesarlo. Claro. Sí, o sea, no nada más es tenerlo almacenado, sino que procesarlo. Igualmente la Comisión Federal de Electricidad, una empresa productiva que se ha dejado y requiere recursos financieros para volverse autosuficiente. Claro. Hacerse financiero. Claro. O, por ejemplo, va a aumentar el subsidio un 6%, el gobierno, los subsidios. Una inversión financiera, o sea, financiar proyectos, el gobierno trae encima y aumenta el 119%. Dos proyectos que hay que van a entonar la economía del sur-sureste y apoyar los que están en el centro y norte de la República. También, ya vienen implementándose, pues, ¿no? Ya considerados en este. Aunque habla de una disminución del 5% de la inversión física, en el caso de mantenimiento, en el caso de una otra cosa que no sea necesaria. Pero el gobierno tiene esa idea prácticamente de mejorar la inversión y mejorar la infraestructura en el país y sobre todo impulsar proyectos que generen empleos, que mejoren el crecimiento de la economía y que impulsen la economía. ¿Decías algo? Así es, y con respecto a eso que tú hablabas, de la inversión pública y en infraestructura, presenta, pues, con respecto al año pasado, representa un 5% menos, ¿no? Claro. Y tú comentabas el caso del gasto social, ¿no? Que decías que el gobierno se ha extendido hacia por allá. El último punto que tocan estos cuates es de que el presupuesto del gobierno federal va orientado precisamente al gasto social, a la situación de la sociedad, a impulsar las economías domésticas y habla de incrementar en un 3.4% o a un 1.2% en el caso de la economía doméstica. Obviamente hay un fondo de estabilización que tiene el gobierno y que está apostando, aun cuando plantea una reducción del 23%, pero de esa manera el gobierno pretende ejercer ese gasto. Un gasto que tienen que impulsar el crecimiento de la economía porque es difícil. Ya pasó este año de recortes, de reducciones, de reorientación del gasto, porque realmente el manejo del gasto de los gobiernos anteriores se desconocía. Inclusive el grupo que va a administrar el país ahora, que encabeza el señor López Obrador, desconocían absolutamente cómo estaba el fondo de la olla, no el fondo del presupuesto. Tuvo que irse hacia abajo para que empezara a salir Entonces se empezó a buscar cómo se dilapidaba el dinero, en qué se gastaba, cómo se manejaban. Y obviamente en la mañanera que el presidente va aclarando prácticamente el destino y el uso de esos dineros. Claro. Tal es el caso, por ejemplo, de la reorientación al sector salud. Ajá. O sea, una buena inversión en esta parte que homogeniza, pues, todo ese sector de salud. Y no dejó afuera al INEGI,
con el 5.6%. Bueno, realmente hay que revisar un presupuesto bastante fuerte, un poco austero, si podemos decirlo de una manera, pero con este presupuesto de 6 billones de pesos que el gobierno pretende hacer en el 2020, pretende incrementar la economía, un crecimiento de la economía al 2.5%. Al 2%. Hayamos hablado del programa, sí. Bolívar, tus conclusiones. Pues sí, yo creo que este paquete fiscal es realista, pues, son cosas que sí se pueden alcanzar, que no se van a quedar en el tintero, que sí se van a llegar a cabo. Yo creo que sí. Bueno, les agradecemos a ustedes que hacen posible al programa Aprendamos Economía, que nos sintonizan todos los martes. Gracias por sintonizarnos a Carolina en casita y los que van escuchando en la radio UJAT. Y bueno, también agradecemos al maestro Carlos que está en máster, a la maestra Claudia, a Viole que está aquí en las cámaras y a Gustavo en el audio y a todos aquellos que hacen posible el programa Aprendamos Economía. Y bueno, nos seguimos viendo el próximo martes. Hasta el próximo. Hasta luego.